principalmente brinda un enfoque, ¿por qué? Porque incorpora fundamentos esenciales de los juegos. Todos los principios de los juegos es que los vamos a estar aplicando a nuestra clase y eso pues le llama la atención a los alumnos, lo hace más dinámica, por lo cual se enfocan más en las clases. Bien, también va a facilitar la conexión del juego con los elementos como el error, los fracasos, también el éxito, por lo cual van a crear un proceso más llevadero con lo que es el fracaso y ya no sea tan frustrante para ellos. Y bueno, el objetivo principal no radica en evitar el fracaso, sino en tener una buena relación con él. Entonces, ¿por qué? Porque como son ciclos muy rápidos de retroalimentación, poco a poco van aprendiendo, fallan, vuelven a intentarlo, fallan y vuelven a intentar, al igual que en los videojuegos, es así como ellos se están desenvolviendo. Entonces, esto les ayuda, ¿por qué? Porque tienen la retroalimentación rápida para que ellos puedan aprender el proceso y poder seguir avanzando. En el caso de la Universidad de Sevilla, que es el que vamos a platicar un poquito el día de hoy, principalmente implementaron 3 profesores de la licenciatura de Economía a nivel profesional. Esto fue en el 2011. La estrategia de aprendizaje que buscaron desarrollar principalmente fue el constructivista y el learning by doing. ¿Por qué? Porque ellos querían que los alumnos se involucraran en todo el proceso de esta actividad. Los alumnos estuvieron involucrados desde el desarrollo, el primer paso, entonces ahorita les voy a explicar un poquito más. El tipo de gamificación es el torneo en clase, también vamos a platicar un poquito sobre los tipos de gamificación que hay, pero aquí se utilizó el de torneo. Y bueno, el objetivo que buscaban los profesores era fomentar un método de estudio acorde al examen. En esta universidad, al finalizar el semestre, pues son lo que son los exámenes finales, entonces notaban que siempre había un alto porcentaje de reprobados y lo que buscaban era fomentar los métodos de estudio. ¿Para qué? Para que pudieran aprobar más alumnos y mejoraran sus métodos de estudio principalmente. El torneo consistió en que los estudiantes se organizaban en equipos. En este caso los equipos eran de 4 estudiantes. Esto fue por el número de estudiantes que había en el grupo de prueba. En esta universidad, como eran 3 profesores, entre los 3 profesores dieron a elegir a los estudiantes que quisieran participar en el grupo muestra o de prueba que le llaman. Y entonces, de los alumnos que quisieron participar, se juntó un grupo y de ese número de estudiantes se dividieron en equipos. Debido al número de estudiantes, eran por 4 estudiantes por equipo y se identificaban se les asignó un código de equipo para poder ver la secuencia en la que iban a estar participando. La competición la sustituyeron por clasificación. Esto significa que no iban a estar compitiendo entre ellos, sino que sí iba a ser un torneo de preguntas, pero no iba a ser como un equipo ganador, sino que se iba a clasificar entre los que aprobaban y los que reprobaban. Entonces esto quitaba un poquito fue una competición más sana, porque tenían que al final ver por ellos. Eran equipo, pero van a ver, ahorita les voy a explicar un poquito más sobre cómo se desarrollaba bien. Entonces, cada equipo, ya que se formaba el equipo, tenía que redactar 10 preguntas. Entonces, por eso les comentaba que siempre estuvieron involucrados los alumnos. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los responsables de crear las preguntas que se iban a utilizar en este torneo. ¿Okay? Estas preguntas posteriormente las revisaban los profesores, hubo un filtrado de preguntas, ya las que quedaron o que ellos consideraron que iban a funcionar para el torneo, las recopilaron, obviamente les identificaron qué equipo había creado qué preguntas. ¿Para qué? Para que cuando era ya el momento del torneo, a su equipo no le tocaba responder preguntas que ellos habían creado. Entonces es por eso que ellos las identificaban. El equipo al que le tocaba responder podían aceptar o rechazar la pregunta. ¿Okay? Entonces eso les ayudaba a que si ellos veían que no se le iban a hacer, se podrían rehusar a responder esa pregunta, pero en el siguiente turno ya era obligatorio que respondieran. Entonces era como que, ok, tal vez esta no la sepamos, pero tal vez la otra tampoco, pero ya la van a tener que responder. Entonces sí ayudaba a que no pasaran todas, sino que pasas esta, pero forzosamente la que sigue. Si no aceptaban responder esa pregunta pasaba a rebote.
Ahorita voy a hablar un poquito más sobre cómo funcionaba el rebote, ¿ok? Y bueno, todo equipo que hubiera rechazado la pregunta en el siguiente turno tenía que responder. Bien, entonces durante el torneo, en la primera ronda se sacaban dos números aleatorios. El primero era para definir qué equipo era el que iba a comenzar y el segundo para la pregunta que le tocaría a ese equipo responder, ¿ok? Entonces, ya que se definía qué equipo iba a comenzar, ya los demás eran como los que continuaban, estaban acomodados. ¿Okay? En este caso era una actividad presencial, cada equipo en una mesa y al frente el profesor tenía de este lado una serie de bancos, de este lado también. ¿Por qué? Porque de un lado eran los bancos de los que ya iban aprobando y del otro lado los bancos de los que iban reprobando o no aceptaban la pregunta. ¿Okay? Entonces, ya que se seleccionaban el equipo que iba a comenzar, el profesor era el que definía qué estudiante del equipo era el que iba a responder la pregunta. Y entonces esto ayudaba, ¿por qué? Porque si estaban en equipo decidían si iban a responder o no la pregunta, pero al final era individual la respuesta, ¿sí? Entonces esto ayudaba a que de todos modos ellos tenían que ver por su propia calificación, porque luego, como saben, cuando es actividades en equipo no falta quien alguno que trabaje menos o que no se involucre tanto. Entonces ellos lo definieron de esta forma para que todos forzosamente tendrían que involucrarse. Ya que el profesor indicaba qué estudiante iba a participar, tenía 1 minuto para responder. Las preguntas solamente podían responder preguntas de los demás equipos, no podían responder preguntas de su mismo equipo. Entonces, por eso las preguntas las identificaban con un código, con el código del equipo, para asegurarse que no respondieran de ellos mismos. Los estudiantes tenían que responder 3 preguntas para poder pasar al banquillo de los aprobados. Estas 3 preguntas se definieron igual, por el tiempo que contaban para la actividad. Si contaban con más tiempo, pues se podría ampliar a que respondieran más preguntas para poder considerarse aprobados. Entonces, la dinámica del puntaje funcionaba así. El aprobado, para poder pasar al banquillo de los aprobados, tenía que responder 3 preguntas. Cuando ya completaba, se salía del equipo y pasaba a los banquillos. Los que quedaban del equipo pues sentían más presión de que ellos también podían estar respondiendo y poder estar saliendo. Y los suspendidos, cuando no respondían correctamente una pregunta, pasaban al banquillo de los suspendidos. Y si un equipo no aceptaba una pregunta, los de los banquillos de los suspendidos podrían responder esa pregunta para poder, y si respondían correctamente, ya regresaban a su equipo. Pero esa pregunta no contaba como parte de las 3 para poder considerarse aprobado, simplemente para salir. Entonces, esa fue la estrategia que ellos buscaron en esta parte. Y por ejemplo, si los suspendidos solamente respondían 2 preguntas, o sea, de los intentos, ya se quedaban como en la parte de reprobados. ¿O no. Había como... Si lo suspendían, por ejemplo, un equipo no aceptaba, le tocaba la de rebote. El orden era, el primero que entraba era el primero que le tocaba la pregunta. Entonces, si él aceptaba y respondía bien, salía y ya se incorporaba a continuar con a completar las 3 preguntas. Esa pregunta nada más era para salir y ya en su mesa del equipo ya tendría que responder las 3 preguntas. Si ya había respondido 2 y una se equivocó, se va al banquillo de los suspendidos hasta que respondiera bien, volvía a salir y ya nada más le faltaba una pregunta. Y bueno, había varias rondas. Sí había un número de rondas definido. Si al finalizar todas las rondas, todos los alumnos que estaban en el banquillo de reprobados, pues sí reprobaban. Entonces, pues, por eso era la presión de que sí tenían que estudiar bien para poder salir rápido del banquillo de los reprobados. Perdón, ¿y quién lleva el control de qué estudiante pasa a qué y cómo regresa? A los profesores. En este caso era un equipo de 3 profesores que estaban ahí al pendiente y también se apoyaron mucho de un grupo de estudiantes que no formaban parte de esa materia, sino que eran como sus becarios, por así decirlo, y entonces esos alumnos le ayudaban a coordinar bien todo esto. Sí, eso es muy complicado. Ir y venir, Sí. es complicado. Sí. Bueno, la idea de platicarles este caso es para que vean, ellos lo aplicaron sin utilizar nada de tecnología.
de las preguntas se las entregaron, bueno, se las mandaron por la plataforma, pero después ellos tenían ahí las preguntas impresas, todo era así en papel, no se utilizó ni una computadora, pero aún así la dinámica estuvo muy padre. Y fue un caso del 2011, pero si lo podemos analizar, o sea, se puede perfectamente analizar actualmente. Sí. Sí, está padre, pero, o sea, ya les mandaban a ellos las preguntas para que previamente las estudiaran. Sí. Pues sí, tienes que Sí, porque si cada equipo, por ejemplo, si hablamos de, se crearon 5 equipos, si cada equipo tiene que crear 10, pues ya es un banco de 50 preguntas que les va a tocar, bueno, 40 porque no cuentan las 10 suyas, pero aún así ya es un número considerable. Bueno, el orden de rebote era el siguiente: los primeros alumnos que tenían derecho a esa pregunta de rebote pues eran los del banquillo de suspendidos, y eran los primeros que entraban en este orden. Ahora sí que como la fila de la tortillería, el primero que llega es el primero que va saliendo, así. El segundo son los equipos del orden de código. Por ejemplo, ya pasaron todos los del banco de suspendidos y no se la supieron, ok, ¿qué equipo continúa? Y da igual, hasta que la responda correctamente. En caso de que ya ninguno de los otros equipos la quisiera, el otro, la tercera posición era de los estudiantes aprobados, los que ya habían aprobado sus 3 preguntas para mejorar su calificación. No es obligatorio, era si querían mejorar la calificación, pues podrían utilizar esa pregunta de rebote. Los profesores detectaron que los estudiantes agarraban ciertas estrategias para poder salir mejor librados, y los detectaron 3 perfiles principales. El primero fue el estudiante polizón, que era aquel que no participaba casi nunca, que estaba ahí como que, bueno, si ya el equipo acepta y si me elige profesor, pues a ver, Dios quiera que me la sepa, ¿no? Entonces lo llamaban el estudiante polizón, y la estrategia que ellos definieron para poder contraatacar esta estrategia del estudiante, si lo detectaban, era que, ok, ya él seleccionaba el equipo, pero el profesor lo seleccionaba a él. ¿Por qué? Porque así, si no se la sabe, va a pasar al banquillo de los suspendidos y ya va a estar solito para responder su pregunta. Ya se tiene que defender él solo sin el apoyo del equipo. Entonces, lo que hacía era quitarle esa cobertura que le daban los demás compañeros. Esa era la estrategia que utilizaba con ese estudiante. El líder, pues, es el que más participa, tal vez el que más estudió, el que más se sabe las preguntas. Entonces, lo que hace también la otra estrategia, pues, es darle tal vez los primeros turnos, o tal vez no los primeros 3, pero ir salteando, pero más a él, para poder sacarlo del equipo al banquillo de los aprobados, y el equipo ya tenga que valerse por sí mismos, sin contar con el apoyo del estudiante líder. Y el bloqueador del juego era aquel que era muy inseguro. Por ejemplo, que siempre decía, no, si él no se sabe la pregunta, decía, no, mejor hay que pasarla, y todos los demás le hacían caso. Pero ¿cuál era la consecuencia? Que si la pasaban, la siguiente forzosamente la tenían que responder. Entonces, si bloqueaba una pregunta y a la siguiente, que forzosamente le tocaba, el profesor seleccionaba a ese estudiante que había hecho que la cancelaran, para que él viera como que la consecuencia de su inseguridad, ¿no? Entonces, esas eran las 3 estrategias que detectaron y que aplicaron con estos 3 tipos de estudiantes. Dime. Cuando pasan a los suspendidos, no es probable que les toque alguna pregunta que su equipo haya diseñado. O sea, se pierde un poco como el control del banco de preguntas. Sí, ahí sí tendrás tal vez, lo que se me ocurriría sería tal vez ponerles un gafet con el código o un color, tal vez identificarlo por colores, para, ok, la pregunta de las verdes no les toca a los verdes, ¿no? Por ejemplo. Y para poder asegurar esa parte. Y otra pregunta, ¿las preguntas que se pasan las pueden contestar las que están en los suspendidos o se quita del banco de preguntas las que se van bloqueando? ¿Las que rechazan? Las rechazan. Esas son las preguntas de rebote. Un alumno, un equipo no quiere esa pregunta pasa a rebote y pasa a los banquillos primero de suspendidos, si no después a los equipos que siguen, y si no ya a los que quieren mejorar su calificación. Esas y las malas, ¿verdad? Las que contestan malas también. Sí, las contestan mal, sí. Gracias. Sí. O hacer como tarjetitas, ¿no? Yo creo con las preguntas. Sí. Como las tarjetas, así como tarjeta azul, de dividirla.
A mí me tocó hacer uno con mis alumnos, pero les puse como por colores, o sea, Ajá. de color azul, morado, rojo, verde. Y los ponía en equipos y pasaban, o sea, como ponían una mesa y pasaban 2 equipos así. Entonces ya la pregunta y el equipo que primero pasara cita, ya como que era el que respondía, y si la respondía mal, se iba nuevamente a fila. Pero no o sea, no era así, pero está padre. Otra opción. Sí, eso está padre porque está más. Sí, y a pesar de que sean equipos, pues ellos tienen que ver por su propia calificación. Entonces, sí, el equipo define si participan o no, pero al final de cuentas ellos tienen que ver por ellos mismos. Esto es lo que pues ayuda mucho. Y pues ellos se involucran desde el primer momento en que deciden que van a participar, crean las preguntas en equipo y todo lo demás. ¿Eso los equipos el profesor los hace o ellos? Ellos lo definen. Ellos lo definen. Sí. Bueno, se comentaba que los profesores filtran o de alguna manera revisan las preguntas para que estén dentro del material que sea abierto. Sí. Y luego todos los equipos tienen la posibilidad de conocer las preguntas para estudiarlas y prepararse. Sí. ¿Y cuánto tiempo antes del torneo? Los equipos los formaban al inicio del semestre, bueno, definían que querían participar, definían sus preguntas, creo que les daban un mes para ellos definir las preguntas, porque el torneo era antes era ya como tipo el examen final, como una prueba para el examen final. Entonces sí, pasaba todo el semestre y ya después les asignaban las preguntas. Gracias. Bien, entonces los alumnos que suspendían o que reprobaban esta actividad pues eran aquellos que al finalizar la última sesión o ronda permanecían en el banquillo de los suspendidos, aquellos que no aprobaban las 3 preguntas y aquellos cuyo equipo tenía a todos sus miembros en el banquillo de los suspendidos. Si todos pasaban al banquillo, ya ese equipo automáticamente quedaba reprobado. Entonces, eso también ayudaba a ellos al momento de crear los equipos, precisamente, porque a veces siempre se van como que con los que se llevan mejor, pero no con los que trabajan mejor. Entonces, eso también les ayuda para que sean conscientes de cómo formar estos equipos. Bueno, los resultados obtenidos los calcularon a partir de una encuesta y también de la comparativa de las calificaciones con el equipo muestra, junto con todos los demás equipos que llevaban su clase normal. Detectaron que un 57% de los estudiantes de este grupo mejoró sus métodos de estudio, del 65 a 81% mejoraron las competencias generales, que eran trabajo en equipo, análisis, síntesis, toma de decisiones, aplicación de la teoría en la práctica, capacidad crítica y autocrítica. Entonces esas eran las principales competencias que ellos trabajaron. El 71% reforzó sus conocimientos porque como era una actividad diferente, pues se les queda más la información. El 75% mejoró su rendimiento académico en comparación con el grupo de control. Sí, pero ese 75% es solo en relación con el grupo de control, es decir, no hay una manera de medir a esos mismos alumnos antes. Bueno, en este caso ellos no lo aplicaron así. No hubo un antes y un después, sino que compararon los grupos que estaban en clases normales junto con los que quisieron participar en esta dinámica. Ya presentando ya el examen final, ya fue cuando hicieron la comparación. Okay, sí, porque como que uno pensaría que los que se anotan a un juego son los que más participan, los que mejor rendimiento tienen y más se involucran en la clase, por lo tanto que tengan mejor rendimiento académico no sería tan raro. Ajá. Okay. Sí, y es que esto nada más fue como una sesión antes del examen. Presentaron el examen al igual que todos, pero ya al momento de ver los resultados es cuando notaron estas diferencias. O sea, más bien ese 75% fue basado en el examen final que ya, o sea, el normal, el típico, sí, ¿no? Sí, de todos los que participaron. Sí, pero ese 75, ¿cómo lo calcularon? Con las calificaciones del examen. ¿Pero ¿De qué manera?
No venía especificado en el caso. Ahorita les voy a dar la información para Ok, poder revisar el caso. Claro, porque es importante, ¿no? Porque, o sea, Sí. yo puedo, hay muchas maneras de medirlo Sí, claro. y decir, no, pues estos están arriba del promedio, pues ya todos ellos lo considero 75. O a lo mejor sacar un 75% mejor que el promedio, o hay muchas maneras de Sí, de medir poder eso, ¿no? llegar a eso. ¿Tienen alguna información sobre cuánto tiempo tomaron para hacer? ¿Hubo preparación previa? Así, una semana? Sí, ahorita les voy a pasar la liga, bueno, el código QR para que puedan escanear y puedan descargar el caso, que son como 30 páginas, no son tantas y está muy ligera la lectura, para que puedan, ya explica un poco más a detalle todo este tipo de situaciones, también cómo obtuvieron los resultados. ¿Por qué nos interesaría gamificar la clase? Bueno, principalmente va a motivar a nuestros alumnos para involucrarse más en lo que es la materia, va a tener una retroalimentación inmediata, esto es algo que siempre les ayuda mucho porque ya vieron en qué se equivocaron y volver a intentarlo, es lo bonito de la gamificación, se equivocan y pueden volver a intentarlo. El aprendizaje es más significativo, tiene mayor retención de información, el compromiso y fidelización de los estudiantes, bueno, con el contenido y con las tareas. Porque cuántas veces no hemos batallado de por favor ya entreguen las actividades. Esto es algo que les gusta mucho. El aprender del fracaso, esto también es muy importante porque, como les comentaba, pues lleva una relación positiva con esta parte que luego los frustra mucho. Los resultados son muy medibles, podemos designar, y eso ya es de decisión de nosotros si va a ser por medio de niveles, por puntos, por insignias. Esto ya va, ahorita vamos a ahondar un poquito más con esto. Y bueno, vamos a fortalecer las competencias que vamos a estar buscando siempre. Como saben, nuestras materias buscan fortalecer ciertas competencias que podemos encontrar en la información que nos dan al inicio de la materia y para ver cómo podemos ayudar a fortalecer estas competencias. Entonces vamos a ver lo que son los principios de gamificación y vamos a ver ahorita cómo, en comparación al caso que vimos, cómo fue que fueron aplicadas. Por ejemplo, la claridad de objetivos. Siempre es muy importante definir objetivos claros y medibles. En este caso, el objetivo del caso era que los estudiantes mejoraran su estrategia de estudio para que hubiera mayor porcentaje de alumnos aprobados del examen. Las recompensas y reconocimiento tenemos que definir cómo se van a trabajar por medio de puntos, insignias, tabla de clasificación, entre otras. En este caso fue la tabla de clasificación que fue de aprobados y reprobados. La técnica dinámica, que es igual definir si va a ser niveles, retos, logros, competición y bueno, hay muchísimas más técnicas dinámicas. ¿Okay? En este caso del caso, pues fue competición. La creación de las instrucciones, esto es muy importante porque los estudiantes así van a tener claridad sobre qué es lo que se espera que realicen en la actividad y cómo poder prepararse para ella. Al igual que un juego de mesa que tenemos la hojita de instrucciones o forma de jugar, así tal cual se los tenemos que hacer o hacer llegar a ellos para que ellos sepan cómo trabajar. La inmersión y narrativa. En este caso no hubo narrativa, pero por ejemplo, hay casos, conozco un profesor que aplicó la gamificación en su clase, bueno, era en preparatoria, con la temática de Harry Potter. Al inicio del grupo, del curso, de separar a los estudiantes en las 4 casas que había en las películas, y al igual con los retos iba sumando puntos a las casas, entonces ahí toda la narrativa pues era lo de los libros y la historia en sí. Entonces depende el tipo de actividad que vas a querer involucrar a tus alumnos, es la narrativa que vamos a estar dando. Y la libertad de autonomía, ¿por qué? Porque así ellos van a poder elegir qué camino seguir. En este caso, ¿cuál era la libertad que le daba? Pues el aceptar o no la pregunta que les correspondía al equipo. Entonces la gamificación siempre da eso, que ellos puedan encontrar, que pueden tomar unas decisiones. ¿Okay? Entonces hay algunos casos en donde les dan como un tipo, ¿qué será? Serpientes escaleras que van pudiendo abrir caminos, así es, depende del tipo de gamificación que vamos a ir
implementando. Bien, entonces las herramientas que yo vi que pudieran aplicarse en este caso que vimos ya de herramientas tecnológicas, por ejemplo, tenemos una herramienta que es de una ruleta, ahorita la vamos a ver. Esta les puede ayudar para que, ya sea para que metan toda la lista de estudiantes, para ya sea alguna dinámica en su clase, pongan la ruletita de nombres y para buscar participación. Entonces, o también para poner ahí las preguntas. Entonces, esta es una ruleta virtual donde tú vas a poner todas las secciones de la ruleta y se gira, ya que se seleccionó ese nombre o esa pregunta o la opción, lo puedes suprimir o que regrese a la ruleta para que la vuelvan a seleccionar. Entonces, esta herramienta está muy fácil de usar y tiene muchísimas aplicaciones. También está Jeopardy Labs, no sé si ya la conozcan. Se crea en línea y crea como la plantilla de juego de Jeopardy y está muy fácil de utilizar. Al finalizar puedes descargar un archivo que está en HTML como si fuera una página web y aunque no tengas internet lo puedes aplicar y lo puedes utilizar en tu clase. Y te hace, por ejemplo, muestra la pregunta y te da la opción como de asignar los puntos y cuántos equipos vas a querer utilizar y demás. Está muy padre, también la vamos a ver. Y Celebrity también crea juegos de preguntas, maneja 10 tipos de preguntas. Esta es en línea y está también Educandi Studio, que igual se pueden crear actividades o preguntas y maneja solamente 8 tipos de juegos, pero pues están muy variados también. ¿Tienes puesto? No. También les estoy poniendo aquí en la presentación material bibliográfico que tenemos aquí en Biblioteca Virtual, que me hicieron el favor de ayudarme a buscar la información. Ya estuve dándole una revisada al material y son varios títulos que podrían servirles para poder empezar a documentarnos más sobre todo este tema para poder ya implementar. Este de Speedrooms está muy interesante, se lo recomiendo mucho. Y bueno, estamos pensando en lanzar el curso sobre gamificación y a ver un poco más a fondo cómo diseñar todo esto para su clase. Entonces, todavía no tenemos fecha como tal, pero esperen pronto la invitación. Les voy a mostrar las herramientas que les comentaba. Bien, esta es la de Will. ¿Cuál es la ruleta? Si le doy clic, empieza a girar. Igual, esto lo pueden retroalimentar, como les comentaba, con nombres, en esta cosa, con preguntas. Al final viene la pregunta. Y bueno, la pregunta es: ¿consideras que la gamificación podría ser una herramienta efectiva para fomentar la colaboración entre las y los estudiantes? Sí. Entonces, en este caso lo voy a dar a suprimir. Lo que va a hacer es que la va a eliminar de la ruleta y así ya nos aseguramos que no se repita. Ajá. Eso está padre porque otras herramientas las he utilizado y no tienen esta opción y siempre se están repitiendo. ¿Cuáles serían los indicadores clave de éxito al implementar la gamificación en tu clase? ¿Qué indicadores creen que les funcionarían a ustedes? Nivel de aprobación. El nivel de satisfacción de los estudiantes. También es muy importante. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienes alguna idea que quieras compartir sobre gamificación? ¿Alguien? ¿Algo que se les ocurra o que hayan implementado? Pues yo he usado algo parecido, pero haciendo como un tipo maratón. Muy bien. Previo al examen. También. Y entonces igual sacamos preguntas y por equipos y más bien ahí no es como ganar como en cada individuo, sino como grupo. Y entonces ya el grupo que va agarrando como más puntos es el ganador. Pero sí es bien útil porque nos ayuda a repasar. Sí. ¿Ellos generan las preguntas o tú las compartes? Yo las hago. Ellos tienen que estudiar los temas y yo hago las preguntas. Okay. Sí. ¿Alguien más que quisiera compartir? En comunicación educativa, que justo vemos procesos de aprendizaje y les pongo
un video explicando qué es la tensegridad Ok. y diferentes modelos de tensegridad, cosas que para los comunicólogos son rarísimas. Y les doy Lego y estambre. Y pongo una caja enfrente con un código secreto. Entonces, ahí tienen una pantalla con una cuenta regresiva. El chiste es que tienen que lograr una estructura con tensegridad que soporte al menos 2000 figuras de Lego. Y el primero que lo logre tiene la clave para abrir la caja. Y no saben qué hay en la caja. Y eso funciona porque al no saber qué hay en la caja, pues lo que quieren saber es qué hay. ¿Qué hay? Ajá. Y ya les doy la combinación, o sea, les doy la pista y tienen la combinación. Y entran. Esa parte del misterio les gusta mucho. Gracias. Muchas gracias, señor. Pasando el micrófono. Fíjate que a mí en dos situaciones, uno aquí en el parque, pues abordamos los temas de modelos de negocio. Entonces, pues hay emprendedores que tienen bases, porque vienen de la universidad, pero hay algunos otros que no. Entonces, pues dejarlos a que estudien la metodología, porque luego les resulta un poco como aburrido y terminan desistiendo del proceso de emprendimiento. Entonces, más bien le hemos metido un poquito de gamificación, pues haciendo como la ruta, ¿no? Donde hay, digamos, esos checkpoints que le permite a él como sentir avanzando, ¿no? Y que no es un ejercicio como lineal. Eso por una parte, y digo, yo también por eso me interesó mucho el contenido, porque pues, siempre viene bien escucharnos como colegas y luego ver cómo puedes como incorporar algunas otras herramientas. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, ahora estoy dando clase acá en el UPS. El proceso ahora que trae la reforma para nosotros, pues implica el abrazar las famosas progresiones. Y fíjate que para mí, digo, todo el mundo se ha echado el rollo, ¿no? De lo que ellos traen, que luego resulta un poco difícil entenderles, pero haciendo team back con mi equipo, más bien justo dijimos, es que más bien veámoslo como un proceso de gamificación, porque ya no es el recorrido tradicional de empiezas con el tema 1, el 2, el 3, el 4. Ahora entonces puedes comenzar con el 1, luego avanzas con el 7, regresas al 5, pero decimos, si no lo vemos gamificado, creo que incluso para nosotros el diseño resulta hasta medio aburrido y medio complejo. Entonces, como que conceptualmente nos ha ayudado como a verlo así, a nivel de juego, y entonces, dependiendo incluso del modo en el cual encuentres el grupo más dispuesto, pues te ayuda. Y finalmente lo digo también, tenemos ya varios años utilizando el ABP como mensaje basado en proyectos, y esto también nos ayuda a interesar al chico, porque a pesar de que le echas todo el talento de sensibilizar y te avientas todo el PPI ahí ya bien masticado y digerido, pero no ayuda, o sea, en el caso de los más chicos, digo, aquí en la universidad me resulta más sencillo, pero en el caso de los que están más chicos, o sea, si no le metes un poquito de juego, un poquito de chispa, les cuesta más trabajo porque pues, estás compitiendo contra todo lo que están estimulados, ¿no? Entonces, sí, a mí me gustan muchas de estas herramientas y me encantaría, igual he encontrado algunas otras, por ejemplo, el tema de mapas mentales. A mí me ha gustado mucho porque a veces estructurar algo sencillo o con los puros bullet points, poder exponerlo y hacer justamente un recorrido como más, no tan lineal, sino estar ahí intercalando. También hay una plataforma que a mí en su versión gratuita está muy bien, y en la versión pagada pues hasta exportas ya a Word, a PowerPoint, facilita muchísimo la vida. Entonces, vamos adelante y pues felicidades por el espacio. Gracias. Muchas gracias por tu participación. ¿Qué herramienta es la que dices de los mapas? Sí, se llama Xmind, así se lo busca. Así ven, dos ventajas de bote pronto que yo le encontré es, uno tiene para Mac y para Microsoft, es primero, y dos, tiene su versión web. Entonces se te olvidó la compu, el teléfono, te designas y ahí tienes todo en la nube. Entonces te salva. Entonces está muy padre. Y tiene esas, su versión gratuita está increíble. O sea,
con eso es suficiente como para medio arrancar. Muchas gracias. Última pregunta para poder pasar a la siguiente herramienta. ¿Crees que la aplicación de la ludificación ayuda a mejorar las labores educativas y por qué? Sí, porque los alumnos se distraen fácilmente. O sea, ahorita tienen 1.000.000 de cosas que los hacen estar en otro lado. Y este tipo de herramientas ayuda a que se enfoquen. O que su mente tan dispersa, pueda enfocarse y que tenga como un rumbo. Entonces, claro que sí, ayuda muchísimo. Aparte están más abiertos a estar participando, porque cuántas veces que estamos igual haciendo preguntas o algo y están callados y no participan y tú dices, pues me esforcé tanto en preparar las preguntas y la actividad y o sea, tal vez hasta aplicar la ruleta ya les motiva un poquito más, entonces estar buscando todo este tipo de herramientas siempre es de gran ayuda. Sí, gracias. Bien, vamos a ver esta herramienta que es la de Jeopardy Labs. Ya la creé previamente y la descargué. Al descargar y abran el HTML, esta es la pantalla que les aparecería. Les pregunta cuántos equipos quieren formar. ¿Okay? En este caso vamos a poner 3 y le vamos a dar iniciar. Igual, nos permite crear lo que son los temas y las preguntas del valor de 100, 200 y 300. Aquí abajo tenemos los equipos y por ejemplo, aquí podrían estar utilizando la ruleta en conjunto con para ver cuál sigue o ya en el orden en el que están acomodados, entonces ya depende cómo se organicen que puedan utilizarla. Bueno, vamos a hacer los equipos. Este lado de la mesa es el equipo 1, los que están así es el equipo 2 y el equipo 3. ¿Okay? Bien, entonces comenzamos con el equipo 1. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué pregunta eligen? ¿Cuál? ¿Principios de gamificación, aplicación en práctica en el aula, tendencias actuales? Principios, ok. ¿Cuál era el principio clave de la gamificación que implicaba definir objetivos claros y específicos? Definir el objetivo de la actividad, por ejemplo, nos presentaste, el objetivo de la actividad era que tuviera estudio, poder estudiar mejor. Muy bien, muy bien. Con lo del espacio podemos revelar cuál era la respuesta. Ajá. O aquí en poder verlo, ¿ok? Si yo le doy aquí en más, automáticamente, en más va a sumar la cantidad de puntos o el valor de la pregunta que yo seleccioné, ¿ok? Y bueno, si le doy en escape, va a regresar y si se fijan ya pone que no está disponible esa pregunta. ¿Por qué? Porque ya asignó los puntos de esa pregunta, ¿ok? El equipo 2, ¿quién quiere participar? Otra vez, principios de gamificación. ¿De 200 o 300? De 200. Muy bien. ¿Cómo se llama el principio que motiva a los participantes mediante la oferta de recompensas por lograr metas? Recompensas y reconocimiento. Muy bien. Muy bien. Equipo 3, ¿quién quiere participar? Comportamientos estratégicos de los estudiantes por 300. Es el estudiante que menos habla y el que más notas toma mientras que el equipo debate sobre si acepta o no la pregunta. ¿Qué estudiante era? ¿Qué es el estudiante bloqueo de juego? El polígono. Bien, equipo 1 nuevamente. Aplicación práctica en el aula. Ajá. Por 300. ¿Es necesario el uso de herramientas tecnológicas para la implementación de esta metodología? No. Así es conmigo. Exacto. No, ya que es importante, lo que es importante es la experiencia de aprendizaje. Muy bien. Tendencias actuales. Ajá. Por 200. Muy bien.
¿Qué indicadores tomarías para medir el éxito al implementar la gamificación en el aula? Ya lo comentábamos hace ratito. El aprendizaje significativo, Ajá. también la comparación de calificaciones y la participación activa. Muy bien. Gracias. Aquí pongo varios más: participación activa, mejora del rendimiento académico, aumento de los niveles de motivación, colaboración y trabajo en equipo, el feedback positivo de los estudiantes y el desarrollo de habilidades. Muy bien. El equipo 3, ¿cuál de los dos? Tendencias actuales. Muy bien. ¿Qué desafíos anticiparías al implementar la gamificación y cómo podrías superarlos? Uno de los desafíos sería que los alumnos previamente estudiaran, o sea, darles como una guía de estudio para que pudieran ellos pues, repasar. Y el otro, quizás la estructura de los equipos, o sea, cómo los vas formando. Eso sería. Muy bien. Muchas gracias. Era más como pregunta de reflexión. ¿Última ronda? Sí. Equipo 1. A ver, principios de gamificación, 300. Muy bien. Este principio de gamificación implica diseñar desafíos que aumentan gradualmente en dificultad. ¿Cuál es? Involucrar al alumno en el proceso. La de la técnica dinámica. El cómo quieren implementar la gamificación en la clase. Como el torneo en clase. Ajá. Bueno, ajá, ahí depende. Por ejemplo, la técnica didáctica era si querían ser que fueran niveles, que fueran retos. A eso se refería. Ajá. Gracias. Equipo 2. Es el estudiante en el que todos los miembros del equipo se organizan físicamente en torno a él porque es el que más tiempo tiene la palabra y porque suele actuar de portavoz para decir si aceptan o no la pregunta. ¿Es el líder? Muy bien. Y equipo 3. ¿Tendencias actuales? Ok. Aunque la fecha del estudio que mencionamos fue del 2011 y 2012, ¿por qué la gamificación sigue siendo una tendencia en la educación? Es como de reflexión, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es importante porque pues realmente pega justo en las tendencias actuales que están viviendo los alumnos. O sea, yo creo que lo que decimos todos es que es muy diferente el contexto en el que ahora se desarrollan ellos, que por ejemplo incluso yo o otras personas nos hemos formado, porque ellos están, la verdad es que están expuestos a otro tipo de estímulos y nosotros tenemos que competir de alguna manera para captar su atención a la hora de dar la clase. Entonces ese problema no ha ido disminuyendo desde 2012, al contrario, cada vez ha ido volviendo más complejo. Entonces por eso hoy en día la gamificación es algo relevante en los espacios de cualquier nivel educativo. Pues, gracias a todos por participar. Les quise poner esta dinámica para que vieran un poquito más cómo es que ellos lo vivirían y cómo es que se podría poner en práctica. Les comentaba, la intención es más adelante abrir ya un curso para poder desarrollar un poquito más de ideas, pero si alguno de ustedes tiene alguna idea actualmente que ya quisiera implementar, pues bueno, siempre tenemos las puertas abiertas para poder ayudarles a implementar todas estas ideas que traen, poder aterrizarlas y ya las puedan implementar en su clase. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.